Adelante. Ok. Oremos. Padre eterno y Padre de bondad y de toda misericordia, te damos gracias, Señor, por este día, por este privilegio que nos das de reunirnos esta noche, una parte de tu pueblo, Señor, con el propósito de reconocer que tú eres Dios grande, misericordioso, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay, Padre. Queremos presentarte a cada uno de mis hermanos, los que están por entrar, que tú les bendigas, que tú que nos des entendimiento, Señor, para el estudio que vamos a tener esta noche a través del Pastor Domingo. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu le guíe y que Él pueda, Señor, transmitirnos el mensaje de tu palabra y que nosotros podamos atesorarla y vivirla claramente cada día, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, que tú nos permites tener. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, hoy vamos a estar estudiando la primera epístola de Juan, capítulo 5. Esto fue solicitado por la hermana Magnolia. Ya para la próxima semana tenemos otra solicitud que vamos a estar desarrollando, pero primera epístola de Juan. Recuerden, hermanos, que Juan escribió el Evangelio de Juan. Eso es diferente. Cuando hablamos de las epístolas, están cerca de Apocalipsis y son 3 las epístolas de Juan. Y capítulo 5, la solicitud es desde el verso 13 hasta el 21, pero vamos a comenzar en el 12 para así pues poder tener una idea más completa de una serie de subdivisiones que tiene esta enseñanza bíblica. Lo primero que tenemos que hacer y que creer cuando abrimos la Biblia es que ella es la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Todo lo que ella contiene es un mensaje que viene de Dios al hombre. Esta epístola fue escrita, según los exégetas, en la década de los años 80 de nuestra era, es decir, aproximadamente entre los años 80 al 90 después de Cristo. Para ese tiempo también se entiende que fue escrito el Evangelio de Juan. Ya habían pasado muchos años de Juan ser apóstol y de haber estado con el Señor cuando escribió estos libros. Igual que el libro de Apocalipsis. Recuerde que Juan, este Juan que escribe, no es Juan el Bautista. No podemos confundir a Juan el Bautista con Juan el apóstol. Juan el Bautista no escribió ningún libro de la Biblia, pero el apóstol Juan escribió 5 libros de la Biblia. El Evangelio que lleva su nombre, la primera epístola, la segunda, la tercera y el libro de Apocalipsis. Todos fueron escritos por el apóstol Juan. Entonces, hermanos, esta carta, si nosotros nos damos cuenta, y para esto hay que leer casi la carta completa, y es importante para nosotros poder entender algunos detalles de cualquier porción. Estamos viendo, quiero que vayan conmigo al capítulo 1, verso 1 de esta primera epístola. Noten que aquí se parece bastante al inicio del Evangelio de Juan. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire con la seguridad
el apóstol Juan inicia esta carta, ¿de quién está hablando allí? Está hablando de Jesús. Está hablando de que él lo vio con sus ojos, que lo pudo contemplar, que lo tocó y que escuchó directamente del Señor la predicación. Entonces, aquí vemos que esta carta tiene a Jesús como el centro de todo. El Señor Jesús, su obra, la manifestación de Dios, que es Jesús, es el centro de todo lo que trata esta carta del apóstol Juan. Por esta razón, hermanos, es que nosotros podemos hallar, ya entendiendo esto, qué es lo que trata de manera general esta carta. Entonces vamos a pasar ahora a ver el pasaje que vamos a analizar por hoy, capítulo 5 de esta epístola. Y algo que siempre les digo, pero que ustedes saben, cualquier inquietud que tengan, pueden preguntarme, pueden interrumpir en cualquier momento y preguntar, en vista de que yo no puedo verlos a ustedes levantando la mano, pero sí, cualquier inquietud, pues la pueden hacer en cualquier momento, porque de esto se trata el estudio de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, alguien que se lea el verso 12 y 13 del capítulo 5 de Primera de Juan. Hermana Magnolia. Amén. Capítulo 5, verso 12 y 13, pastor. Sí. De Primera de Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Noten, hermanos, que aquí, ¿quién está en el centro de todo? Está Jesús. Jesús representa el centro de la obra de Dios. Incluso cuando usted y yo estudiamos la Biblia, Jesús aparece en el centro de la Biblia. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, hacia su llegada, hacia su venida a este mundo. Y todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento se escribió por Cristo, por su obra, por su redención. Así que aquí nosotros vamos a ver, y quiero que, yo pienso que todos tienen una libreta, su Biblia no puede faltar para estudiar la Biblia, porque vamos a ver, vamos a dividir este pasaje en varias secciones para que podamos ir nosotros entendiendo con claridad el mensaje que aparece aquí. Ya sabemos que este mensaje fue escrito cerca del año 90 de nuestra era. Se estaba viviendo una etapa donde ya algunos grupos de apostasía estaban tratando de erosionar la fe de la iglesia, como fueron los gnósticos y los ebionitas. Ellos, esos dos grupos, trataron de afectar, de contaminar la sana doctrina con sus enseñanzas. Así que el apóstol Juan acá escribiendo dice con claridad algo que nosotros no debemos pasar por alto, y es cuál es el centro de la salvación. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, una persona, ¿cómo se salva una persona? Hay un requisito número 1,
para que una persona se salve? Yo quiero que alguien del grupo responda esta pregunta, que es muy sencilla. Vamos a ver. Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos, esto debe quedar claro en nosotros, debido a que probablemente nos encontremos con alguien que tenga una religión y la persona piensa que si tiene una religión está salva. Y mire, usted puede ser de la denominación que sea. Usted puede ser del grupo religioso que sea. Y si no ha aceptado a Cristo, la persona está perdida. No es posible que Cristo sea el Salvador y que alguien se pueda salvar obviando a Cristo. Tiene que ser a través de Él. Y acá estamos viendo lo que dice claro la palabra de Dios. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque ¿quién es la vida? Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Esto lo dice el mismo apóstol Juan en el Evangelio capítulo 14, versículo 6. Pero yo tengo otra pregunta. Vamos a ver. La siguiente pregunta es: ¿todos los seres humanos que viven en este mundo son hijos de Dios? Okay. Hermana Bielka. No, pastor, no todos son hijos de Dios. La Biblia dice: a los que creyeron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay una condición para ser un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no hijos. Amén. Hermanos, esto es algo que debe quedar claro en nuestra mente, en nuestros corazones. Aquí no estamos discriminando a nadie. Aquí no estamos diciendo que Dios no ama a todo el mundo, porque eso sí lo dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios es para todos. Todos los seres humanos, no importa su condición, son amados por Dios. Ahora, ¿quiénes son los que se convierten en hijos de Dios? El que ha creído en él. Mire lo que dice el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelvo y lo reitero, es decir, creímos en Él para ser salvos y seguimos creyendo en Él porque nos ha salvado. Así que lo primero que nosotros estamos viendo acá en este pasaje es este detalle. ¿Qué es lo que aparece aquí? Aquí aparece la seguridad de la salvación. Este verso 3 es un verso que le asegura a una persona que cree que es salva. Alguien puede decir, pero sencillamente con decir que creo en Jesús soy salvo. No con decir, la persona tiene un arrepentimiento. Y cuando una persona está arrepentida delante de Dios, en ese mismo momento la persona ha sido salvada, porque la salvación no es por obras. La salvación no se adquiere por cosas que nosotros hagamos, se adquiere por creer en Jesús, por haber recibido el nombre de Jesús en su vida.
¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguna inquietud, hermanos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No hay nadie, pastor. Bueno, pues vamos a seguir viendo. Mire, la primera sección que vemos aquí tiene que ver con la salvación, con la condición de ser un hijo de Dios. Pero a partir del verso 14 y llega hasta el 15, está hablando acerca de un aspecto importantísimo que tiene que ver con la oración. Así que aquí hay bastante también para decir. No sé si hay una pregunta o es para leer. Bueno, vamos a leer los versos 14 y 15. Hermana Doraliza. Bendiciones a todos y buenas noches. Pastor, yo le tengo una pregunta. Adelante, hermano. Una vez yo se la hice esa pregunta, pero tal vez una ovejita ahí medio torpe yo muchas veces. Yo recuerdo el tío de mis hijas que él celebraba el día que aceptó a Cristo. Y es que lamentablemente ese es mi entorno de procedencia. Yo soy como la nieta mayor, pero soy la primera en el evangelio en mi familia. Yo tengo como 28 años en el evangelio. Y él decía que él se celebraba el día que nació de nuevo porque aceptó a Cristo, pero él era católico. Recuerdo, yo no sé si te recuerdo un padre el padre Emiliano, yo no lo conocí, pero yo recuerdo que él celebraba el día que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, que nació de nuevo, y puedo decir que era una de las pocas gente que yo me sentaba a leer la Biblia con él, le decía, mire, le buscaba donde Jesús tuvo más hijos, y él tenía un discernimiento y me decía, cuánta ignorancia tenemos por no leer la palabra. Y yo le decía, mire, en ese tiempo era un honor tener los hijos, y entendía la palabra. Y a veces me cogía el carro prestado y él decía, yo siempre tenía, cuando eso los carros que yo usaba no eran carros modernos, tenían cassette. Yo siempre tenía cassette. Y él siempre llegaba adorando a Dios a mi casa, que con la música que yo tenía en el carro, y recuerdo que iba y oraba a mi casa y era cristiano. Entonces mi pregunta es siempre como no se salieron de la iglesia católica, porque ahora estoy tratando de trabajar un poco el tío mío, que mi tío ni se casó cuando el Señor lo llamó. Mi tío se ha dedicado a leer la palabra, mi tío ayuna y todo. Lo único que los otros días me dijo que le regala la casita que tiene y el carro que tiene si le demuestran que María tuvo más hijos. Entonces digo yo, estoy tratándole esos temas para no desviarlo, pero mi pregunta es, esta gente que han aceptado a Cristo, ese hombre de tan buen testimonio y venía de familia así, porque me recuerdo ver su madre viéndolo en la caja, porque ese día ella ayunó y se fue a caminar un rato después que ayunó y se cayó muerto, murió rápido. Y la mamá lo miraba en la calle y le decía, mi hijo, ¿en qué buen lugar tú estás? Está con el Señor. Eran gente con esas definiciones. ¿Qué pasa con esa gente, pastor? Esa es mi pregunta. Que han aceptado a Cristo y dieron testimonio, siempre ese hombre dio un testimonio diciendo, yo no cambio a Cristo. ¿Qué pasa con esa gente? Que no se salieron de la gran ramera. Como que me cuestiono. Ok, poder decir si una persona se salvó, se condenó, si murió, la verdad es que es algo muy difícil. Yo no podría determinar algo así, salvo que conociera la vida de una persona, el testimonio de vida de una persona. Ahora, lo que sí es sencillo responder esto, porque si una persona aceptó a Cristo de corazón, se salvó. Si aceptó a Cristo, está salvo, porque eso es lo que mi Biblia dice, que todo lo que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí el dilema no es si salió de esta manera
si piensa de otra forma, si no se aceptó a Cristo, si estamos hablando de aceptar a Cristo, porque miren, levantar una mano, comprarse una Biblia y decir que es cristiano, eso no necesariamente significa haber aceptado a Cristo. Pero si aceptó a Cristo de corazón, es salvo, porque esto es lo que dice la Biblia, que el que cree en Él tiene vida eterna. Eso es lo que acabamos de leer. Así que si aceptó a Cristo, se salvó. Y puedo leer los versículos entonces, pastor. ¿Cuál fue lo que Adelante. dijo? El 15. ¿Cuál fue que dijo? 14 y 15. Mire que esta es mi Biblia que está medio despedazada y aquí tengo que preguntar al pastor Domingo una nota cuando estudié ese libro. Vamos a ver. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten, hermano, que aquí el apóstol Juan va a un aspecto importantísimo que nunca ningún escritor bíblico pasa por alto, y es la necesidad de que ese creyente que aparece en el 12, en el 13, que ya ha sido salvo, ya ese creyente ha sido salvado, cree en Jesús, tiene salvación, tiene asegurada la vida eterna. Entonces ese creyente va a desarrollar una vida de comunión con Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Entonces, hay tanto que decir acerca de esto, porque noten, el creyente cuando ora debe ir con confianza delante del Señor. No podemos orar con dudas. No podemos orar siendo inestable, pensando, yo le voy a pedir esto al Señor, pero no creo que Él me lo pueda dar, o tal vez Él no me lo quiere dar. Acá está hablando de confianza, la confianza que tenemos en Él, esa confianza de ser hijo de Dios. Imaginémonos que un hijo cuando va a conversar con su papá o su mamá, va con confianza porque sabe que son sus padres y que le aman y que ellos podrían darle cualquier cosa que ellos tuviesen y que ese hijo está pidiendo. Entonces, noten aquí un detalle muy importante, hermanos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay gente que dice, como creíste te será hecho, y usan ese pasaje para aplicarlo a cualquier aspecto de la vida. Aquí dice que el cristiano debe orar pidiendo la voluntad de Dios. Señor, tengo tal cosa, si es tu voluntad, dame esto, si es tu voluntad. Cuando un cristiano aprende a depender de Dios, siempre va a querer hacer la voluntad de Dios. He escuchado creyentes que dicen que no, que a Dios no se le puede pedir así, que a Dios hay que pedirle con confianza, Señor, quiero que me dé esto y lo quiero de esta manera y lo quiero ya y quiero recibirlo de tal forma. Esa no es manera de referirse a Dios. Un cristiano puede hacerlo, pero eso no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y este versículo nos lleva a querer aceptar la voluntad de Dios. Recuerden que aquí está orando, pero esto tiene que ver con la vida. Entonces, en nuestra vida tenemos que aprender esto, a querer que se haga su voluntad. La voluntad de Dios puede ser algo que a mí no me guste, pero voy a terminar satisfecho. La voluntad de Dios puede ser algo que para mí sea incómodo, pero me voy a dar cuenta después que fue lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta. Así lo enseña la palabra de Dios en Romanos 12. Ahora, miren este verso 15, porque este verso 15 es el verso que nos dice a nosotros la seguridad de lo que le estamos pidiendo a Dios. Dios no me da todo lo que yo le pida. Dios me da todo lo que yo le pida conforme a su voluntad. Ahí sí, el 100%. No sé si están entendiendo esto que yo estoy diciendo. Si yo pido 100 cosas y le digo, Señor, que sea hecha tu voluntad en la número 1, la 2, la 3, y así voy señalando, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios me va a dar de esas 100 todas las que son su voluntad. Entonces, tengo el 100% de lo que pedí conforme a la voluntad de Dios. Y aquí no hay ningún fallo. Hermanos, si nosotros aprendemos esto, vamos a sufrir menos en nuestras vidas, porque vamos a aprender a aceptar la voluntad de Dios. Vamos a aprender a aceptar lo que Dios nos da. Señor, y yo te pido tal cosa, pero que sea como tú dices, que sea conforme a tu voluntad. Señor, yo quiero un auto de tal color, pero Padre, si tu voluntad es darme otro tipo de auto, que sea hecha tu voluntad. ¿Usted cree que la respuesta de Dios va a ser algo con lo cual uno se va a sentir insatisfecho o después va a venir un fracaso acerca de eso? Jamás va a suceder. Así que esto es una parte importantísima, hermanos. El creyente que es salvo, aquí aprende a pedir conforme a la voluntad de Dios. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto o algún comentario. ¿Ya? Sí. Pastor, sobre esto de la oración, yo no es que tenga mis dudas, pero a veces me siento tan en contra de la corriente, porque yo sí veo, según mis años y voy madurando, he visto que si confiamos plenamente en Dios y hemos entregado nuestra vida, o sea, que nos entregamos a Él, Él nos va a cuidar y Él sabe cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y Él no nos va a desamparar nunca si ponemos toda nuestra fe en Él. Y yo, claro que he tenido, pues, peticiones de, pues, algún hermano que está enfermo, por mis hijas, por Antonio, pero he aprendido a través de los años que mi petición mayor es que me dé paz y que me ayude a entender lo que Él quiere para mí, porque lo que Él quiere para mí, yo sé que no siempre va a ser lo que está dentro de mi corazón, pero Él conoce mi corazón. Entonces yo no soy muy específica cuando hago oraciones de que, yo quiero, Señor, qué sé yo, nada material. O sea, todo este material, no, porque Él me conoce y conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en situaciones de enfermedad, de dolencia, estas situaciones que le caen a uno, que si uno no está agarrado de Él, se puede derrumbar fácilmente. Yo lo que le digo es que me ayude a seguir desarrollando ese dominio propio, ese control, que me des paz, sabiduría para lo que venga en el camino, porque yo pienso pues que, no sé si estoy bien, pero que Dios tiene ya nuestro plan hecho desde antes de nacer. No estoy bien equivocada, pero esa es mi lucha con lo que veo a veces. Es que, hermanos, si nosotros nos depositamos con confianza en las manos del Señor, es como cuando un niño anda con su papá, con su mamá. Ese niño confía que está seguro, está protegido,
un niño piensa que nada le va a pasar porque su papá está a su lado, está su madre a su lado, es decir, no anda preocupado, anda con confianza. De esa misma manera debemos nosotros vivir, confiando en el Señor, que Él cuida de nosotros, que Él estará obrando en nuestras vidas, porque es la única manera que podemos triunfar en este mundo. ¿Y por qué? Porque vamos a entender que todo lo que pase será conforme a su propósito y Dios nunca nos va a perjudicar a nosotros. Nunca el Señor va a hacer algo que nos va a hacer daño a nosotros. Lo que pasa es que a veces, Manenid, la desesperación se apodera de cualquiera y uno piensa como que Dios no va a llegar, que Dios va a fallar, que el Señor no va a responder. Pero como usted dice, si nosotros vamos creciendo, madurando espiritualmente y le decimos, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mis necesidades, tú sabes todo lo que hay. Le estoy entregando todo en las manos al Señor y Él va a estar obrando. Él estará glorificándose en todos los aspectos de nuestra vida. Recuérdese que el cristiano tiene que darle el todo a Dios. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El todo para Dios. Y entonces el Señor se va a glorificar en todos los aspectos de nuestra vida. Pastor, yo quisiera compartir una cita que copié el otro día, que me gustó mucho, es una cita de un hombre, no es palabra de Dios, pero muy buena. Adelante. La oración pidiendo, que hay gente muy creyentes y piden con gran fervor, pero no siempre se da. O sea, perdona que use este ejemplo, pero hay gente que oran por familiares que están muriendo, oran de todo corazón y se mueren, ¿no? Es una realidad. Y dice así, la oración es para traer conformidad entre la voluntad del creyente y la voluntad de Dios. Muy bien. La oración es para uno estar en paz, que fue la voluntad de Dios, que se hizo de la mejor forma posible. Muy bien. Muy buena cita, hermano Antonio, porque, hermanos, siempre debemos concluir con este punto. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. El Señor conoce lo que es más adecuado para nuestras vidas. Es como nosotros los padres nunca vamos a seleccionar para un hijo nuestro algo que usted y yo seamos conscientes que va a estar mal, no lo vamos a seleccionar. Y Dios sabe todas las cosas. Nosotros no podemos equivocar los padres al seleccionar algo, pero Dios no se va a equivocar cuando Él selecciona algo para nosotros. Pastor Abreu. Sí, mientras ustedes hablaban, me venía a la mente ese pasaje de Mateo capítulo 6. Sí, en el capítulo 6, versículo 24 al 33, dicho por el Señor Jesús. Cuando dice, ¿por qué os digo, no preocupéis por el día de mañana? Y ahí habla de los básicos, de la comida, del techo. Habla el Señor comienza a hablarle a sus discípulos acerca de las preocupaciones. Usted sabe que si hay una de las cosas que nos crea preocupación y nos quita muchas veces la paz, es el pensar que no hay esperanza y desconfiar de las promesas del Señor. Y mire cómo él concluye, después dice, no es la comida más que el vestido, no es la... y comienza a ilustrar ahí, en esos versículos bíblicos, no tengo que leerlo. Y el consejo que le da en el versículo 33, ahí está, que es el énfasis, el pastor y el hermano Antonio han enfatizado acerca de eso.
la clave está que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Si Él es nuestra prioridad, si el Señor y su palabra y su promesa son nuestra prioridad, mi hermano, de lo otro debemos dormir tranquilos. Dice, buscar primeramente el reino y su justicia y las demás cosas, lo que necesitamos para subsistir. Él lo ha dicho por el mismo Dios, dicho por el mismo Jesús. Las demás cosas os serán añadidas. Señor sabe lo que tenemos, cuál es lo mejor lo mejor que es para nuestra vida. Y a veces pasamos momentos difíciles y esa es la batalla de la fe, pero ahí debemos perseverar en lo que el Señor ha dado, esas promesas fieles, no solamente para los discípulos presentes, sino también para nosotros. No nos preocupemos, versículo 24 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. No tenemos control. Porque el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán y el Señor cuidará de nosotros mismos. Bate a cada día su propio problema. O sea, en confianza, pensamos, Señor, ¿y cómo yo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? Señor, ¿cómo voy a subsistir? Dios está en control. Y el Señor lo que nos quiere es que estemos tranquilos. El Creador, el Todopoderoso, hermano, Él sabe lo que necesitamos. Y yo antes decía en mi algo popular, como joven creyente, decía, Dios no es loco. Dios no es loco. O sea, Dios no se olvida de lo que Él ha prometido. Él va a cumplir. Y nosotros debemos fortalecernos y creerle a Él y pedir, Señor, dame la fe de Jesucristo para yo mantenerme tranquilo. Hermana Betsy. Buenas noches, bendiciones a todos. Pastor, fíjese que cuando tenemos oración y eso, yo veo que, bueno, especialmente en la iglesia de Bautista Canaán, yo veo que hay personas que dicen, tengo muchas peticiones privadas, tengo 10 peticiones privadas, y fíjense que yo me veo en el problema de que yo tengo, yo sé que yo necesito muchas cosas y eso, ¿verdad? Y yo sé que Dios sabe que yo necesito, pero a veces me veo, ¿qué pido, Dios? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Porque no me acuerdo, soy muy despistada y también porque yo pienso dentro de mí que Dios sabe mis necesidades, sabe lo que yo necesito. Y yo quiero que sea Él el que escoja lo que quiere que yo tenga en mi vida, pues. Entonces, por eso no se me vienen a la cabeza, ay, quiero esta petición, esta otra petición, ay, quiero esto. O sea, me veo en el problema de no tener que, no ver qué le pido a mi Dios a veces, a menos que sean cosas que me estén pasando en el momento, entonces que yo me acuerde, la familia, ¿verdad? Y eso, que necesitan trabajo y cosas, pero cuando es de otras cosas, así yo no sé qué pedirle a mi Dios, digo, entonces en estos días estábamos orando en una casa y la persona que estaba dirigiendo la oración dice, bueno, pidan, porque entre más piden, más reciben. Entonces yo me quedé pensando, ay, Dios mío, ¿será que yo no te estoy pidiendo suficiente? Entonces yo lo que quiero saber, pastor, es si uno tiene que pedirle exactamente todo lo que uno necesita a mi Dios o dejar que Dios, como en mi caso, yo dejo que Dios sea el que decida, pues lo que yo necesito. Esa era la pregunta. Ok. Porque no estoy muy, hermano, pastor, no estoy muy segura en eso. Ajá. Ok. Hermanos, cuando nosotros analizamos lo que es el principio de la oración para la Iglesia de Cristo, Jesús oraba. Y la Biblia dice que Jesús hasta amanecía orando. Y esto yo solo lo entiendo
que Jesús oraba por muchas cosas. Recuérdese que Jesús amanecía orando. Y si hablamos aquí de necesidad de orar, yo pienso que el que menos necesitaba orar era él, porque él, Dios hecho hombre, con un poder extraordinario que nunca lo usó en la tierra, pero que sí lo tenía y que podía disponer de él. Pero Jesús oraba y oraba. Y yo puedo decirle que una gran parte del ministerio de Jesús fue dedicado a la oración. Entonces, aquí vemos la necesidad de orar. Y cuando una vez los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, Jesús le enseñó la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y si ustedes ven, el Padre Nuestro tiene una serie de secciones que nosotros debemos contemplar en nuestras oraciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con las necesidades materiales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces lo estoy pidiendo todos los días. El pan nuestro de cada día. Señor, quiero que hoy me lo dé. Es lo que está diciendo la oración. Entonces, lo que un cristiano no puede es enfocarse solo en orar para pedir cosas materiales. Señor, dame una silla. Señor, dame un caballo. Yo te pido, Padre, que me dé una camioneta. Señor, ahora dame unos zapatos. Señor, yo quiero que me dé un libro. Sino que el cristiano va a presentar necesidades, pero la oración tiene que estar balanceada delante de Dios, porque nosotros vamos con confianza delante del Señor. Y cada creyente sabe que debe tener una agenda de oración, porque esto es lo que yo veo en todos los siervos de Dios de toda la Biblia, hermano. No hay un solo siervo de Dios de toda la Biblia que no haya sido un hombre o una mujer de oración. Todos. Lo podemos revisar uno a uno y siempre fueron personas de oración. Así que, pero lo que aquí la enseñanza, recuerden esto, hermano, sea que le pidamos muchas cosas materiales o poca cosa al Señor, la enseñanza que Juan nos deja aquí es que aceptemos su voluntad. Y ahí está el secreto de la madurez cristiana, que aceptemos la voluntad de Él en lo que estamos pidiendo. Ese es el secreto. Mucho, poco, que aceptemos la voluntad de Él. Creo que la hermana Bielka tenía una pregunta. Hermana Bielka. Un comentario con relación a la oración. Cuando en nuestra vida, con nuestro estilo de vida es la oración, uno ve la mano de Dios en todo, porque no solo por cosas grandes vamos a pedir, sino también por las pequeñas. Y por lo menos yo puedo decir algo, cuando yo oro por los demás, a mí honestamente, el Señor contesta mis oraciones y ese día quizás ni se las he mencionado. Pero, o sea, quiero decir que, o sea, lo digo por la hermana Bexy, lo que estaba diciendo. Por ejemplo, en el caso mío, yo trato cada situación, por pequeña que sea, lo convierto en un motivo de oración. En mi trabajo, por ejemplo, estoy en la computadora, estoy haciendo un reporte, el reporte no me sale, en la misma computadora no me tengo que apartar ahí en ningún lado de mi mente. Yo oro, Dios mío, ayuda. Necesito hacer eso, o sea, pero no solamente haciendo reporte, mientras estoy en el playground con los niños ahí, Señor, lo pongo todo en tus manos, que no se me caigan, evítame un accidente con estos niños, o sea, constantemente yo estoy clamando a Dios, no me tengo que entrar al baño, claro, tengo mi tiempo privado, donde yo derramo mi alma al Señor, pero
Mientras más uno ora, mientras más dependencia tiene del Señor, más uno ve la gloria de Dios. Y yo por lo menos que yo tengo una libreta de oración. Y en las mañanas cuando llego al colegio, como llego tan temprano, yo cuido a los niños que llegan los papás se van a trabajar y lo llevan a la escuela, pero a veces hasta las 7:30 no llega un niño. Yo tengo como media hora y esa media hora yo, para no tener la mente vagando, ahí yo comienzo en mi libreta a escribir, oro por la gente que me pide oración, lo que me llega a la mente. Y cuando yo voy para atrás, yo digo, wow, pero cuántas oraciones contestadas. Y pudieran ser para una persona, Bielka, pero tú oras por eso que es algo pequeño. Bueno, pero trato de llevárselo al Señor y veo su gloria. O sea, porque el Señor dice o dice no, pero cuando dice no es porque tiene algo mejor. O dice sí, o dice espera. Pero cuando dependemos de la oración para todo, o sea, yo pienso así. Muy bien, hermana Bielka, estoy de acuerdo con lo que dice. A mí de manera particular, por ejemplo, yo voy a leer un libro y ahora con estos estudios que estoy haciendo teológicos, me toca leer libros que no son cristianos, libros sobre educación, sobre ciertas cosas, y yo oro pidiéndole a Dios que me ayude a sacar de ese libro lo que sea mejor para mí y que cumpla con los requisitos académicos de la institución. Esa es mi oración. Y no es, bueno, la mayoría son libros de teología bíblica, pero algunos no lo son. Así que podemos nosotros llevar a oración cualquier aspecto en nuestra vida. Lo que sí no debemos hacer de la oración es algo mecánico, porque no tiene ningún sentido. Y en este orden debemos aprender a orar como usted y yo comemos todos los días. Por ejemplo, yo como arroz todos los días. Y yo lo encuentro sabroso, hermana Carmen. Yo lo encuentro sabroso, el arroz que tú haces. Y sin embargo, ¿cuántos años tengo comiendo arroz? Pero para mí no es una monotonía. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y porque me satisface y porque yo lo hago con gusto. Así debe ser la oración, algo que anhelamos, un tiempo con Dios que deseamos, que sacamos ese periodo especial del día para estar con Dios. Eso debe ser la oración en nuestras vidas, porque de otra manera se va a convertir en una rutina, en una monotonía que no va a ninguna parte. Y eso no es lo que Dios busca. Hermana Betsy. Hermana Betsy. Oh, bueno, sí, no, lo que yo quería decir, bueno, yo hago como hace la hermana Bielka, mientras estoy trabajando en todo el día, yo estoy orando, pero por cualquier cosa que voy a hacer, si voy a ir a tal lado, todo en el mismo momento, en el día, lo estoy haciendo. Pero cuando me pongo en mi tiempo de oración, yo hago las peticiones de la familia, por el mundo, por todas las cosas, pero que no tengo una lista, es lo que yo quería decir, como una lista gigante de peticiones hacia mi Dios, porque siento que Él sabe todas las demás cosas que yo necesito, ¿no? Por eso. Pero que sí, yo tengo mi tiempo de oración donde yo pido lo que necesito y sobre todo darle gracias a nuestro Dios por todo lo que nos da. Amén. Hermano, el punto básico aquí es uno solo. Miren, muy sencillo. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, mire esta situación. Si es tu voluntad, que ocurra. Eso es todo. Con sinceridad, Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad y que yo reciba de ti la respuesta que tú consideres, Señor, porque tú sabes siempre lo que es mejor para mí. Esta es la enseñanza, hermano. Con esto se resume todo lo que nosotros vemos así. Y si oramos así, vamos a tener
las peticiones que le hemos hecho a Dios. Un 100% van a ser tenidas. Pero ahora vamos a entrar, el tiempo está pasando, hermanos, y vamos a entrar a una sección aquí, que es el verso 16 y el verso 17. Así que quisiera que alguien se lea esta parte. Verso 16 y verso 17. Hermana Rubiela, se me perdieron. Hermana Rubiela. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí, hermanos, yo sé que surgen un montón de preguntas y un montón de inquietudes. Y miren, aquí está hablando de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Debemos tener cuidado cómo interpretamos esto, porque probablemente alguien piense que hay pecados que no son malos y hay pecados que son malos. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos. Dejen marcado a Juan y vayamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Miren, hermano, lo que dice allí la palabra de Dios. Yo lo voy a leer. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado destituye al hombre de Dios, cualquiera que sea. No hay pecados buenos y pecados malos, sino que todo pecado es malo y hace que el hombre sea destituido de la gloria de Dios. Ahora, con el creyente, mire bien lo que dice el verso 24 ahí mismo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué está pasando? El cristiano, cuando peca, tiene la justificación del pecado. Tiene la justificación del pecado mediante la redención. Mire qué hermoso, como dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un dilema. Ya sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que Juan, volvamos otra vez a la epístola de Juan, cómo Juan está hablando aquí de pecado de muerte y pecado que no es de muerte? Y incluso continúa hablando aquí de la oración. Recuérdese que aquí continúa hablando de la oración, aunque entra a esa sección del pecado. Dice que si vemos a alguien cometer algún tipo de pecado que no sea de muerte, le pedirás a Dios, ven, está orando y Dios le dará vida. Esto es para lo que no cometen pecado que sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice aquí, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado.
Sí. El pecado viene por omisión o por comisión. Por dejar de hacer lo bueno, eso es omisión, y por hacer algo malo, eso es comisión. Por allí viene el pecado. Pero aquí dice que hay pecado que no es de muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Vamos a ver. Yo quisiera escuchar algunas opiniones acerca de esto. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cuándo el pecado no es de muerte y cuándo el pecado es de muerte? Hermana Jubiela. Yo pienso que Juan se refiere que el pecado de muerte, pues el pecado es pecado, pero en la parte espiritual, cuando uno no se arrepiente y lo hace deliberadamente y no se arrepiente, entonces sigue pecando, no tiene ningún arrepentimiento. Y el pecado que no es de muerte, supongo que es cuando es consciente, viene al Señor, le pide perdón y se arrepiente. Entonces, yo oro por esa persona. Si esa persona se arrepiente, pues continúa su vida espiritual, no se muere, crece. Pero si no se arrepiente y siguen las mismas, no, con este no hay nada que hacer. Yo no voy a botar mi tiempo orando si esta persona ni siquiera se concientiza de que lo que está haciendo no le agrada a Dios o algo. Esa es mi opinión, no sé. Muy bien, hermana Rubiela, muy bien. Porque yo sé que esto trae a veces un poquito de confusión. Y miren, miren conmigo lo que dice el primer capítulo de esta epístola de Juan. Verso 9, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9 de la epístola de Juan, de esta misma, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, aunque los hombres no nos perdonen nunca, si una persona cometió un pecado y le pidió perdón a Dios, ese pecado es borrado inmediatamente, porque para eso murió Cristo, para perdonar los pecados del ser humano. Entonces, como bien decía nuestra hermana, si una persona no quiere arrepentirse del pecado, usted no va a hacer nada orando por él para que Dios lo perdone. ¿Está entendiendo esto? Y la persona ahí está en pecado de muerte, el pecado que no se confiesa delante de Dios. ¿Qué pasa? Ese pecado se agranda, porque el pecado que no se confiesa se multiplica. ¿Y por qué razón? Se lo voy a explicar claro. Porque una persona, para esconder un pecado, tiene que cometer otro. Es la única manera de esconder un pecado. Por ejemplo, si yo tomé algo ajeno y ya robé, entonces alguien me dice que yo lo tomé y yo digo, yo no le he puesto la mano, mire, ya encima de robar, estoy mintiendo, estoy agregando otro pecado. Y eso es lo que pasa con el pecado cuando la persona no quiere confesarlo delante de Dios. Es como una bola de nieve. En la medida en que va rodando, se va haciendo más grande, más grande. Entonces, no piensen que hay un pecado que es de muerte. Cualquier pecado que la persona no confiese delante de Dios se convierte en pecado de muerte. Porque noten esto, hermanos. La Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y cuando yo digo, bueno, pero una mentira es algo que una persona dice y que no es correcto. Eso no es como tan grave como matar a una persona. Sin embargo, los homicidas, si no se arrepienten, van al lago de fuego. Y los mentirosos, si no se arrepienten, van al lago de fuego. Y los hipócritas, esa gente que dicen una cosa cuando en el fondo están guardando otra, ¿a dónde van?
van al mismo lago de fuego, van a la condenación eterna, y aparentemente eso no es como tan grave, porque la verdad es que casi nunca se disciplina a una persona en una congregación por ser hipócrita o mentiroso. Ahora, si comete un adulterio, si ha robado, en fin, ese tipo de cosas que son más escandalosas. Sin embargo, cualquier pecado es grave delante de Dios. Entonces, el pecado de muerte, recuerden, pecado de muerte es el pecado que la persona no lo confiesa delante de Dios y se arrepiente. No sé si tienen alguna pregunta más acerca de esto. Hermana Jenny. Buenas noches, muchas bendiciones para todos. Pastor, entonces podríamos decir que esos versículos que se leyó y que el 15 y el 16 y el 17, pues viene siendo la primera, lo que usted dijo, que eso eran, que ahí en eso están los dos pecados que cometemos, el de omisión y el de comisión, porque se está pecando deliberadamente en uno, ¿verdad? Entonces, cabe que esa parte de que esos versículos pueden ser omisión y comisión. Vamos a decir un ejemplo, por ejemplo, lo que usted predicó hace unas cuantas semanas en Hechos 5, lo que hicieron Ananías y Zafira. Okay. Sí. Pues muchas gracias, pastor. Sí, y miren ese caso, Ananías y Zafira no perdieron la salvación, pero sin embargo perdieron la vida. Porque recuérdese que llega un momento donde el cristiano persiste en pecar y pecar, entonces pasa a otra etapa. Está metido en pecado de muerte y Dios permite que el diablo lo dañe. Y eso lo vemos en la Biblia, eso está enseñado claro en la palabra de Dios, que puede pasar con una persona. Entonces, ¿qué es lo que el creyente debe hacer, hermanos? Por esa razón, todos los días debemos pedirle perdón a Dios, todos los días, pero no de forma mecánica, sino de corazón. Y si nosotros sabemos que hicimos algo que lo podemos identificar, que no estuvo bien, debemos decirle, Señor, perdóname tal cosa, yo no quiero hacerlo. Y Dios mira el corazón y Dios limpia inmediatamente cualquier pecado, por grande o pequeño que sea. Dios lo limpia inmediatamente, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermana Doralisa. El pastor, la Biblia dice en una parte que hay dos cosas. Primero quiero decirle que peca conscientemente no tiene el Espíritu Santo, porque la palabra dice que no mora, el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Y lo otro es que también la palabra dice que el que practica el pecado es el diablo. Entonces, como que yo creo que uno como cristiano no puede estar practicando el pecado, y si lo está haciendo deliberadamente, yo considero, quiero que me aclare si estoy errada, si está practicando el pecado deliberadamente, no es cristiano. Ese es como lo que es mi apreciación. No sé si estoy errada. Hermana, como que no sé yo bien lo último, si puedes repetirlo. Digo yo que la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es el diablo. Ok, sí. Lo que digo. Y lo otro es que el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Entonces yo considero que una persona cristiana ya sabe que lo que está haciendo está en contra de lo que dice la palabra. No sé cómo si eso se le llamaría seguir siendo cristiano. Es que cuando uno viene a Cristo es como, ya no vivo yo. Entonces la carne, mientras te complace, o tal vez una lucha, no sé, yo quiero entender si sigue siendo una persona cristiana que practica el pecado. Sí. Ok, miren hermano, el versículo que sigue, que es el 18,
Este versículo es el que explica todo, el que pone todo en su lugar acerca de el cristiano que comete pecado de muerte o no de muerte. Ya sabemos que cuando una persona ha cometido un pecado y no lo quiere confesar delante de Dios, se convierte en pecado de muerte, porque no lo quiere confesar y porque no recibe perdón por ese pecado. Pero recuerden algo, todos los cristianos somos pecadores, todos. Y en ese sentido, si no fuese por la justificación del pecado, estaríamos todos condenados, ¿eh? No habría manera de que evitáramos la condenación porque todos pecamos. Sea de una manera o de otra, en un día cometemos cosas que a Dios no le agrada, aunque no sean muy graves. Recuérdense que toda injusticia es pecado, dice aquí la palabra de Dios. Todo lo que no se haga correcto, se piense correcto, hasta un sentimiento incorrecto que tengamos es pecaminoso delante de Dios. Pero para esto está el perdón. Ahora, cuando un cristiano cae en pecado de muerte, porque recuérdese, aquí no está hablando de los inconversos, ¿eh? Aquí está hablando del cristiano, está hablando de gente que son salvadas. ¿Cómo puede un salvado pecar deliberadamente? Puede ser, hermanos, puede ser, porque recuerden que cuando un cristiano peca, contrista el Espíritu Santo, y si no se arrepiente, llega a apagar el Espíritu Santo, y ese cristiano puede caer en un estado de insensibilidad espiritual y estar haciendo cosas horrendas, siendo cristiano y siendo salvo. Ahora, eso tiene sus consecuencias. Eso tiene la parte, y es la parte que debemos entender en esto, hermanos, porque aquí está hablando con creyente. Mire lo que dice el verso 16, iniciando: si alguno viere a su hermano. Está hablando de creyentes que cometen pecado que no son de muerte y otros pecados que son de muerte, porque hay gente que no se quiere arrepentir, hay personas que incluso hay personas que hasta se van de una congregación porque lo amonestaron por estar haciendo algo malo delante de Dios, y se van, y ellos creen que se van, y la verdad es que parece que ese tipo de personas o han caído en un estado de perder la visión tanto, tal vez nunca han tenido la visión clara, de no entender que donde quiera que vaya, el pecado lo va a alcanzar. Y que no importa que la persona salga huyendo de un lugar porque lo amonestaron por estar pecando, si va a otro sitio, va con su pecado. Y de quien deben esconderse, no se pueden esconder, que es de Dios, porque el hombre no puede hacer nada por el pecado de otro. Así que todo esto, miren, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que ver todas las enseñanzas que hay. Y hay gente que tiene que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que puedan en ese estado arrepentirse del pecado, pero ya no tienen oportunidad. Y esto lo enseña la Biblia. Entonces, cuando un cristiano está cometiendo pecado de muerte, es esa persona rebelde, no quiere entender lo que Dios dice, no quiere aceptar lo que Dios manda en su palabra, entonces está en este tipo de estado. Pero déjenme decirle que no solo por una sola cosa una persona puede caer aquí. Podemos caer en ese estado por querer contradecir lo que dice la palabra de Dios, y cosas que tal vez la Biblia manda que se haga, rebelarse contra eso, y la persona puede caer en este estado, en esta condición. Aquí no está hablando de pecados que son lo más escandaloso para nosotros, que cuando pensamos en pecado pensamos en ciertas cosas que son horrendas, que son escandalosas, pero dice aquí la Biblia en el verso 17 que toda injusticia es pecado. Cualquier detallito que nosotros
nos excedamos, va a ser pecado. Hasta, por ejemplo, mirar algo y sentir envidia por algo que vimos ya es pecaminoso delante de Dios. Un hombre mirar una mujer que no sea su esposa y codiciarlo en su corazón, eso es pecado. La Biblia dice que es adulterio delante de Dios. Noten, entonces, estamos ante una situación donde ningún ser humano está a escapo de esto, porque tal vez no cometemos el pecado que aquel cometió, pero tenemos otros. Tenemos otras situaciones y de cualquier manera somos reos de condenación. Por eso, ¿cuál es la solución para unos y otros? Es el arrepentimiento para que ese pecado no se convierta en pecado de muerte. Así que debemos tener esto muy claro, que aquí está hablando del creyente. Ahora, vamos a ver el verso 18, el tiempo ha pasado, hermanos, sí. Pero vamos a ver el verso 18. Hermana Anabel. Sí, gracias. El verso 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí está la parte, hermanos. Mire, esto desenreda todo lo que parece como que se enredó un poquito más arriba. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. Esto todo creyente debe saberlo definir. Ser pecador es cualquier asunto que hacemos que no está bien, pero practicar el pecado es ejercitarse para el pecado. Practicar el pecado es una persona que planifica que va a pecar, que quiere seguir pecando, no siente en su corazón ninguna reprensión. Déjeme decirle que un cristiano que nació de nuevo, aunque reitere el pecado, siempre va a tener aquí en su corazón una reprensión. Y siempre el Espíritu Santo le va a estar diciendo, tiene que apartarte, tiene que arrepentirte, tú no puedes continuar así. Esa es la diferencia. Ahora, el que no ha nacido de Dios practica el pecado porque planifica, le gusta pecar, no acepta que está pecando, no quiere renunciar a la vida pecaminosa, hace cualquier cosa para continuar en su vida pecaminosa. Esa es la persona natural que no ha nacido de Dios. Pero el que ha nacido de Dios dice aquí que no practica el pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando el cristiano peca voluntariamente? Hay una sentencia de parte de Dios. Hay una sentencia muy clara de parte del Señor y está, vamos a verla en el libro de los Hebreos. Y vamos a ver capítulo 10, libro de los Hebreos. Está un poquito antes, a mano izquierda de la epístola de Juan. Miren lo que pasa con el cristiano que peca voluntariamente. Dice acá el capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, mire qué es lo que pasa. Si nosotros pecamos así deliberadamente, voluntariamente,
que Dios nos va a castigar como si fuésemos inconversos. No estamos hablando de pérdida de la salvación. Quiero que entiendan esto, porque cuando una persona nació de nuevo, el Espíritu Santo hace morada, pero el creyente, por su vida pecaminosa, puede hacer que el Espíritu Santo se apague en su vida. Y todo esto tenemos que juntarlo para poder entender la enseñanza. El creyente puede apagar el espíritu. Es como cuando usted apaga una bombilla en su casa. La bombilla está buena, está ahí, pero está apagada. Lo que hay que hacer es encenderla. Eso puede pasar con la vida de un creyente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Dios entonces lo va a tratar en cuanto a castigo, como si no fuera un cristiano. En cuanto a castigo, no en el aspecto de la salvación. Y ese creyente va a llegar a un estado tal donde Dios va a permitir que el diablo destruya la vida material, física de ese creyente, y en un estado así, finalmente se va a arrepentir, porque los santos perseveran, ha nacido de nuevo. Pero la pregunta es, ¿por qué tener que vivir eso? Por mantenerse queriendo pecar de manera voluntaria. Así que vamos a ver si aclaramos todo esto. El que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. El que practica el pecado es aquella persona que se mantiene todo el tiempo y que en su interior y en su exterior nunca piensa que está pecando, no está haciendo nada malo, ese está practicando el pecado. Y nosotros, los cristianos, recuerden, somos pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Qué es lo que es una cosa y la otra? Por ejemplo, cualquiera puede hacer ejercicio físico, pero sin embargo hay personas que viven de hacer ejercicio físico. Por ejemplo, deportistas tienen que hacer ejercicios físicos y ellos practican un deporte. Usted y yo, por ejemplo, podemos jugar algún tipo de deporte un día por diversión, pero ese tipo de personas que su profesión es ser deportista, ellos practican un deporte. Nosotros podemos un día jugar fútbol, un día divertirnos, pero el futbolista está todo el tiempo y está ejercitándose, se mantiene en la práctica de eso. Eso mismo pasa con el pecado. Pecar por ser pecador es una cosa, practicar el pecado es otra cosa totalmente diferente. Así que no sé si hay alguna pregunta, hermanos, una pregunta final. Ya estamos un poquito pasaditos de la hora. ¿Preguntas? Hermana Jenny. Gracias, hermano Antonio. Pastor, entonces podríamos decir que ese tipo de pecador es el que va a pasar por la ira de Dios. El tipo de creyente que se queda, sí. Exacto, porque se mantiene en un pecado constante, entonces ese también es un pecador por comisión. Y cuando llegue el momento de la ira de Dios, pues eso van a ser de lo que van a sufrir las consecuencias. Sí, es como la parábola de las 10 vírgenes. Ajá. La descuidada se quedan. Y las sensatas. Y ahí está el cristiano que peca de manera deliberada, pues cuando el Señor venga no se va con el Señor, es imposible. Gracias, pastor. Una cosa combina siempre con la otra. En la palabra de Dios vemos que podemos ir de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero siempre caemos en la obediencia y en el tipo de pecado. Gracias, pastor. Amén. Vamos primero con la hermana Doralisa y después con la hermana Magnolia. Una pregunta, pastor.
creo que de acuerdo a la palabra, nosotros estamos llamados a exhortar al hermano cuando está en pecado. Yo le añado a eso, si me lo permiten. Eso es un deber de nosotros, porque a veces nos cuidamos mucho de que no, pero hay ocasiones que hay un arder en el corazón de que debemos hacerlo cuando vemos que el otro está deliberadamente pecando y es cristiano. Sí, hermano. Tenemos el deber de amonestar a un hermano siempre y cuando ese hermano acepte la amonestación. Porque, por ejemplo, en mi caso como pastor, si mi única función es esta, yo estoy en el deber de mostrarle a la persona lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si la persona no quiere aceptar el consejo de Dios, yo no puedo hacer más de ahí. No puedo enojarme con la persona, tratarlo como enemigo, echarlo a un lado, expulsarlo de la congregación. No, desde luego que depende qué función tenga ese creyente, porque si el creyente está en una función de liderazgo, en una congregación y está pecando de una manera deliberada, ese creyente debe cesar en su función de liderazgo. Y ya eso es otra cosa, pero debe ser ayudado. Debe ser ayudado. Recuerden, hermanos, la disciplina en la vida de un creyente no es para destruirlo, es para levantarlo. Es para eso, no es sencillamente para avergonzarlo. Yo recuerdo una época que cuando un hermano cometió una falla en la congregación, lo ponían en disciplina por varios meses y tenía que estar sentado en el último banco de la iglesia. Y casi todo el mundo sabía que el que estaba en la última banca era porque estaba en disciplina. Entonces, esto no construye, ¿eh? Esto no construye. Esto no es lo que la palabra de Dios dice. Así que debemos ser cuidadosos y, bueno, el tiempo ha pasado pero creo que es importante, hermanos, estos detallitos. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 1. Esto es importante poner mucha atención porque es que estas cosas siempre crean preguntas, inquietudes, pero es importante que tomemos las notas de las explicaciones para que luego podamos tener esto claro y nunca más estar confundido con estas cosas. Mire, Gálatas, capítulo 6, verso 1, mire lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un pecador, cuando va a corregir a otro pecador, debe hacerlo con mansedumbre, porque que somos pecadores. Tal vez no estamos cometiendo lo que aquel hermano está haciendo, pero de alguna manera podemos cometer fallas. Entonces aquí dice que la persona que es amonestada debe hacerse con espíritu de mansedumbre, con el propósito de levantarlo, de sanarlo espiritualmente, no con el propósito de ir y a veces se hace de una manera hipócrita, hermanos. Yo he visto casos de personas que han condenado a otros por un pecado que ellos mismos están cometiendo en oculto. Eso lo he visto. Gente que han castigado rudamente a alguien por estar cometiendo un pecado y ellos lo están cometiendo, pero está en oculto, no ha salido a la luz. Y este tipo de cosas son cosas que una persona para hacer eso tiene que perder el temor de Dios, porque
¿Cómo yo estando en una condición voy a pretender juzgar a otro que esté en mi misma condición? Salvo que lo del otro se sabe, pero lo mío no. Hay que tener cuidado con estas cosas. Otra cita bíblica que quiero compartirle y luego la hermana Magnolia parece que tiene una pregunta. Mire, 2 Corintios capítulo 10. Segunda Corintios capítulo 10. Verso 6. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, verso 6. Espero que hayan tomado notas de estos detalles, hermano, y citas bíblicas, porque si no, hoy a las 12 de la noche se nos ha olvidado todo. Dice el verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, aquí viene la parte, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, ustedes saben que perfecto aquí es maduro. No está hablando de impecable, está hablando de maduro. Cuando un creyente ha madurado en la obediencia a Dios en una rama, entonces puede amonestar a otro. Pero ese creyente tiene que ser maduro en ese punto. No puede una persona, por ejemplo, alguien que no haya superado el estar hablando mentiras, ir y amonestar a un mentiroso. Usted es un mentiroso y el mentiroso esto cuando esa persona sabe que está hablando mentira. Así que esto es lo que dice la palabra de Dios, esto lo dice el apóstol Pablo aquí, que debemos estar prestos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia es madura, es perfecta en ese campo. Así que hay que revisarse primero antes de amonestar a alguien y decir, ven acá, yo soy pecador igual, pero ok, no voy a dejar a mi hermano en el estado en el cual está, lo debo amonestar, pero debo ser cuidadoso con esos detalles. Hermana Magnolia. Sí, pastores, era para agregar en el capítulo 18 que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y eso me recordó el Salmo 91, que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A pesar de nosotros ser pecadores y no practicar el pecado, pues el Señor nos guarda y cuida de nosotros. Y todas esas promesas que tenemos es siempre y cuando nosotros obedezcamos y el maligno no nos tocará. Amén. Así que, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. No sé si, bueno, vamos a leer, yo voy a leer los últimos 3 versículos de Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 al 21. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Marque ese versículo para que cuando se encuentre con un testigo de Jehová, que le diga a usted, Jesucristo no es Dios, usted aquí lo tiene. Aquí dice que Jesucristo es Dios. Así que marque esto. Es uno de los versículos, hay más versículos en la Biblia que dicen claro que Jesucristo es Dios y otros que demuestran que Jesucristo es Dios. Y el verso 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Con eso concluye el apóstol Juan esta maravillosa carta. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, por cuestión del tiempo. Y muchísimas gracias, pastor. Me quedó bien claro el pasaje
Y que Dios me lo bendiga. Amén. Así que hermanos, vamos a continuar con el tiempo de oración con el pastor Abreu. El